Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hacer una introducción a la programación disyuntiva. Y lo primero que tenemos que hacer para entender la programación disyuntiva es entender qué son las restricciones disyuntivas. Y una desigualdad disyuntiva es un tipo de restricción que existe en problemas de programación lineal entera mixta, o MILP por sus siglas en inglés, y programación no lineal entera mixta, o MIN-LP, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Implica restringir un espacio de solución con múltiples desigualdades o conjuntos de desigualdades relacionadas por una declaración OR, ¿verdad? Esta declaración OR debe reformularse utilizando una o más variables binarias. Y para ilustrar qué son estas restricciones disyuntivas, lo mejor es utilizar un ejemplo gráfico. En este ejemplo, Y es una variable binaria que determina qué condición se aplica y X es una variable continua. Como se muestra en el gráfico, este conjunto de desigualdades da como resultado dos espacios de solución separados. Y, ¿verdad? Y no Y. Entonces pensemos en Y en una variable binaria, aquí tendríamos Y igual a 1, por decirlo así, ¿verdad? Y aquí tendríamos Y igual a 0, no se cumple Y. Esta variable binaria representa las restricciones asociadas con las dos alternativas. Y sería el espacio comprendido entre 0 y 3 en el eje de las X, ¿verdad? Por aquí, en el eje de las X1, perdón. Y 0 y 4 en el eje de las X2. No Y sería el espacio comprendido entre 5 y 9 en el eje de las X1, ¿verdad? Y 4 y 6 en el eje de las X2. Este espacio que tenemos por aquí. Y quiero enfatizar que ambos espacios son soluciones válidas. Como pueden ver, aquí este signo que aparece como la B grande, ¿verdad? Es una B pequeña, pero en grande, ¿verdad? En matemáticas significa O, u OR, ¿verdad? De ahí la palabra disyuntiva, que es sinónimo de opciones, decisión. Escojo esto o escojo lo otro. Este ejemplo muestra una desigualdad disyuntiva con una sola variable binaria, una sola Y, pero es posible crear desigualdades disyuntivas con cualquier número de alternativas. Por lo tanto, el problema se puede formular de la siguiente manera. La unión de todos los casos, ¿verdad? Donde la Y minúscula pertenece a la Y mayúscula, ¿verdad? En donde A y X, ¿verdad? A sub I X es menor o igual a B sub I, Y sub I para todas las I desde la 1 hasta la M. Donde A sub I X menor o igual a B sub I, Y sub I es un sistema de desigualdades, ¿verdad? Todo esto es un sistema de desigualdades asociado con la alternativa I. Y donde Y sub I es la variable binaria asociada con la elección de la alternativa óptima. Y ahora comenzamos a entrar en lo que nos incumbe, que es cómo resolver un modelo con restricciones disyuntivas. Dado que las desigualdades disyuntivas requieren de programación entera mixta, son más difíciles de resolver computacionalmente que los problemas de programación lineal. Una buena manera de abordar los problemas de programación entera mixta en general es comenzar por relajar las restricciones del problema. Al resolver un problema con restricciones relajadas, se puede encontrar una solución que sea más óptima o igualmente óptima a la verdadera solución óptima. Por lo tanto, uno de los métodos principales para resolver desigualdades disyuntivas es el método de la gran M. Para definir un problema con una reformulación Big M o de la gran M, se debe definir las primeras variables binarias correspondientes a cada paso alternativo. Por ejemplo, si hay dos casos alternativos, debe haber dos variables binarias diferentes. Dado que solo uno de estos casos proporcionará las restricciones sobre la solución óptima, todas las variables binarias deben sumar 1. Por lo tanto, para dos casos alternativos tendríamos que Y sub 1 más Y sub 2 debe ser igual a 1, donde Y sub 1 y Y sub 2 son números entre 0 y 1, es decir, son números positivos. Entonces se puede definir una constante arbitrariamente grande, que es la M, y de ahí el nombre, la gran M, ¿verdad? Usando M, cada desigualdad se puede reformular de tal manera que si no está en el conjunto de desigualdades que se está usando, es nula.
Esto se puede lograr restando m del lado izquierdo de cualquier desigualdad mayor o igual, o sumando m al lado derecho de cualquier desigualdad menor o igual. Así, para dos desigualdades asociadas a dos casos, tendríamos los casos que vemos a continuación, ¿verdad? Estas cuatro desigualdades, este conjunto de desigualdades. Luego se podría resolver este sistema de ecuaciones usando álgebra vectorial. Yo no espero que todos entendamos esto, sobre todo los que no tienen base de álgebra vectorial. Pero la conclusión que quiero que lleguemos, y esto es realmente lo relevante y por eso se los estoy presentando, es que resolver modelos con restricciones disyuntivas utilizando el método de programación entera, es decir, MILP, es bien complicado. Y como podrán notar, implica un gran trabajo. Incluso teniendo herramientas como Python, imagínense tener que escribir este montón de restricciones en código. Para nuestra suerte, y aquí es donde surge, ¿verdad?, la programación disyuntiva. La tenemos a disposición. Y la función GDP del paquete Piomo, ¿verdad?, que vamos a aprender a utilizar en esta sección. Y ahora que ya sabemos qué son las restricciones disyuntivas, ¿verdad?, y cuál es la complejidad de intentar resolver estas restricciones disyuntivas utilizando MILP, entonces aquí entra lo que es la programación disyuntiva. Y la programación disyuntiva es un enfoque de modelado alternativo a la programación entera mixta. Ambos programas matemáticos modelan problemas de optimización que involucran variables discretas y continuas. La ventaja de la programación disyuntiva es que retiene y explota la estructura lógica inherente de los problemas, es decir, utiliza el OR, por decirlo en palabras muy sencillas. Y por lo tanto, reduce la combinatoria y mejora las relajaciones mediante el uso de variables booleanas y definiciones de disyunción para modelar opciones discretas. Es decir, nos permite utilizar variables binarias y nos permite utilizar el OR. Y eso nos quita tener que hacer ese montón de desigualdades que les mostré yo en el slide anterior. Los programas disyuntivos tienen muchas aplicaciones y sobre todo aplicaciones en investigación de operaciones, ¿verdad?, incluida la ordenación de tareas en un proceso de producción, la organización de proyectos complejos de manera que ahorren tiempo, y tiene otras aplicaciones afuera de la investigación de operaciones, ¿verdad? Incluso se pueden optimizar rutas óptimas de circuitos utilizando programación disyuntiva. Y ahora que sabemos qué es la programación disyuntiva, hablemos de los programas disyuntivos generalizados o GDP por sus siglas en inglés. Un GDP tiene variables booleanas y continuas, restricciones algebraicas que deben cumplirse independientemente de las opciones discretas, disyunciones que representan las opciones discretas y proposiciones lógicas que contienen las relaciones lógicas entre las variables booleanas. Matemáticamente, la estructura general de un GDP se puede expresar de la siguiente manera, ¿verdad? Lo que tenemos aquí en el slide. F de X es una función, ¿verdad?, y X es un vector de variables continuas con límites entre L y U. L y U son dos números, ¿verdad? G de X representa el conjunto de restricciones que tenemos por aquí. Cada disyunción K que pertenece al conjunto K mayúscula se compone de una serie de términos que están conectados por el operador booleano OR, ¿verdad?, el que tenemos aquí, ¿verdad?, representado por esa B grande que le acabo de señalar. Cada término sub i, ¿verdad?, consta de una variable booleana y sub i k y un conjunto de desigualdades r sub i k de x menor o igual a 0. Si es verdadero, entonces se aplica la restricción r sub i k menor o igual que 0. De lo contrario, esta restricción simplemente se ignora. Sigma de y igual a verdadero son proposiciones lógicas para las variables booleanas expresadas en la norma formal de conjuntos. Les estoy presentando estas definiciones como una mera formalidad, ¿verdad? Realmente yo no espero que todos captemos esto, pero sí quiero que vean la base que está detrás de la función GDP de Piomo que vamos a ilustrar con el caso que plantearemos a continuación. Muchas gracias.